Baiae ahora es un paraíso perdido bajo las olas, a la orilla de Nápoles. Pero en mis tiempos fue un lugar de lujos y excesos, en donde los hombres más poderosos de Roma daban rienda a sus más oscuras perversiones. A finales de marzo del año 812, desde la fundación de Roma, las sombras de la noche cubrían mi villa en Baiae. Bajo aquel cielo cargado de presagios, escuché los pasos firmes de los soldados acercándose. Los ecos retumbaban entre las paredes, mezclados con los gritos ahogados de mis esclavos y sirvientes, quienes corrían despavoridos. Sabían, como yo, que el final había llegado. Soy Agripina, hija de Germánico, hermana de Calígula, esposa de Claudio, madre de Nerón, todos ellos emperadores. En Roma, incluso una madre debe cuidarse de su hijo, y esta es la historia de cómo mi hijo me traicionó. Nerón no siempre fue un monstruo. Cuando lo sostuve por primera vez, vi en sus ojos el brillo de un destino que solo yo podía forjar. Como hija de Germánico y descendiente de Augusto, entendía que mi deber no solo era cuidarlo de todo tipo de intrigas en su contra, sino moldearlo para garantizar su grandeza. Mi hermano Calígula era impredecible. Gobernaba Roma con la arrogancia de un dios y la furia de un tirano. En su corte, cada día era un juego mortal, y cada mirada suya era un juicio. No era seguro para nadie, ni siquiera para mí, su propia hermana. A veces creía que Nerón y yo éramos intocables por el lazo de sangre que nos unía. Pero en Roma, la sangre no garantiza la lealtad. Vivíamos bajo su sombra, cuidándonos de cada palabra y cada gesto, mientras yo hacía lo imposible por proteger a mi hijo de su volubilidad. Cuando Calígula me acusó de conspirar contra él, no hubo juicio, solo castigo. Fui enviada a las Islas Pónticas, lejos de Roma, lejos del poder que tanto definía mi vida. Nerón, apenas un niño, me acompañó en ese destierro. Creció rodeado de privaciones, lejos del lujo y la opulencia a los que pertenecía por derecho. Pero incluso en la austeridad, nunca permití que olvidara quién era. Le conté historias de nuestro linaje, de Germánico, de Augusto. Le inculqué la convicción de que su lugar estaba en Roma y que algún día recuperaríamos lo que nos habían arrebatado. El asesinato de Calígula fue nuestra salvación. Cuando Claudio asumió el trono, fui llamada de vuelta a Roma. Regresé no solo como una madre decidida a proteger a su hijo, sino como una mujer que había aprendido en el exilio que la supervivencia requería fuerza, astucia y paciencia. Roma seguía siendo un nido de víboras, pero yo había vuelto más fuerte, con un propósito claro: asegurar el futuro de Nerón y restaurar nuestro lugar en el imperio. Cuando regresé a Roma tras mi exilio, no lo hice como una víctima derrotada, sino como una mujer con un propósito: recuperar lo que era mío. Sin embargo, en el centro de la corte encontré a mi más peligrosa rival, Mesalina, la esposa del emperador Claudio. Su belleza y astucia la habían convertido en la mujer más poderosa del imperio, pero era también una figura de excesos y decadencia. Los rumores decían que organizaba fiestas interminables donde todo estaba permitido, escandalizando incluso a los hombres más curtidos en los excesos. Para Mesalina, este libertinaje no era un simple juego de placer, sino una herramienta política. Su cuerpo era más elocuente que su discurso, y no se detenía hasta doblegar bajo su influjo a los hombres más poderosos del imperio. Mesalina me veía como una amenaza desde el primer momento. Para ella, yo no era simplemente una sobrina del emperador. Era una competidora que portaba la sangre de Augusto y de Germánico, un recordatorio de que el poder imperial podía cambiar de manos con un solo movimiento bien calculado. No ocultaba su desprecio hacia mí. Sus ojos altivos me miraban como si intentara relegarme a la insignificancia. Pero yo sabía cómo jugar este juego. No había sobrevivido al régimen de Calígula solo para ser derrotada por una mujer que pensaba que los rumores y las intrigas eran suficientes para aplastar a sus enemigos. Durante años, soporté sus desprecios, y mientras ella estaba ocupada acumulando amantes y buscando consolidar el futuro de Británico, yo observaba y esperaba. Para Mesalina,
Mantener a Británico como el heredero de Claudio lo era todo. Cada movimiento que hacía en la corte tenía ese objetivo, asegurarse de que su hijo heredara el trono. Para mí, el futuro era Nerón. Sabía que él tenía el linaje, el carácter y el derecho para gobernar. Mi misión era protegerlo y posicionarlo como el legítimo heredero, a pesar de la influencia de Mesalina. El choque entre nosotras no fue una batalla abierta. Roma no era un lugar para enfrentamientos directos. Nuestras armas eran las palabras susurradas, las alianzas secretas y los movimientos cuidadosamente calculados. Ella tenía el poder de compartir el lecho del emperador y manejar la corte desde las sombras, pero yo tenía la fuerza del linaje, la astucia y la determinación de una mujer que había sobrevivido a personajes más peligrosos, como mi hermano Calígula. Un día, Mesalina cometió su último error. En un acto que desafió no solo la tradición, sino la autoridad de Claudio, se casó con su amante Cayo Silio. Hasta entonces, Claudio había cerrado los ojos ante muchos de sus excesos, pero esta vez se vio obligado a actuar. Mesalina y su amante fueron apresados y enfrentaron las consecuencias de sus actos, pagando con su vida. La corte quedó sumida en el caos, con facciones enfrentadas luchando por llenar el vacío de poder dejado por Mesalina. Fue un escenario cargado de tensión, donde cada movimiento debía calcularse cuidadosamente. Pero en medio del caos, supe que nuestra oportunidad había llegado. Ganar el favor de mi tío Claudio fue solo el primer paso. Convertirlo en mi esposo iba a requerir mucho más que solo encanto. La corte estaba repleta de enemigos y consejeros que se oponían a nuestra unión, considerándola un escándalo que desafiaba las tradiciones romanas. Los matrimonios entre parientes eran vistos como una transgresión a las tradiciones romanas, y no faltaron quienes me acusaran de inmoralidad y oportunismo. Para los senadores más conservadores, nuestra unión amenazaba con manchar el prestigio del trono. Pero yo sabía que, en Roma, las apariencias podían doblegarse con suficiente poder y persuasión. Cada mirada altiva y cada susurro en las sombras reforzaban el desafío que enfrentábamos. Convencer al Senado de aprobar nuestro matrimonio fue una batalla librada en varios frentes. Influencias políticas en la corte imperial, argumentos y retórica en el Senado para convencer a sus miembros de la necesidad de fortalecer la dinastía, e intimidación y sobornos orquestados detrás de las sombras. Por otro lado, Claudio también me necesitaba. Sus enemigos tomaban su tartamudez como una señal de debilidad y sus episodios de epilepsia como augurios funestos que arrastrarían a Roma a la desgracia. Pero mi linaje y mi astucia podían otorgarle el imperium necesario para gobernar con plena autoridad. Con el apoyo de Palas, uno de los libertos más influyentes de Claudio, aseguré que mis virtudes fueran destacadas ante él. Me presenté no solo como una mujer noble, sino como una estratega política capaz de garantizar la continuidad de su poder. Aunque la plebe consideraba nuestra unión como antinatural, el Senado terminó cediendo y otorgando su aprobación, convencidos de que fortalecería a Roma. Al convertirme en su esposa, di un paso decisivo en mi propósito: asegurar que mi hijo Nerón tuviera un camino despejado hacia el trono. En el año 50, cuando Nerón tenía 12 años, logré lo que hasta entonces había parecido impensable para muchos: que Claudio lo adoptara formalmente. Esto no solo le otorgó el título de hijo legítimo del emperador, sino que lo posicionó como el heredero directo al trono, desplazando a Británico, el hijo biológico de Mesalina y Claudio. Pero consolidar el poder requería algo más que títulos. Necesitaba alianzas sólidas y símbolos inquebrantables. Por eso, en el año 53, orquesté el matrimonio de Nerón con Octavia, la hija biológica de Claudio. Esta unión no solo reforzó la legitimidad de Nerón, sino que también fortaleció los lazos dentro de la familia imperial. La ceremonia fue un evento cuidadosamente diseñado para demostrar al pueblo y al Senado que Nerón
Era el futuro de Roma. Durante estos años, mi influencia en Roma alcanzó su apogeo. Fui nombrada Augusta, un título reservado para las mujeres más poderosas de la historia imperial. Mi rostro apareció en las monedas del imperio junto al de Claudio, una declaración pública de que yo no era solo su esposa, sino su igual en poder. Ahora solo hacía falta que Claudio dejara el trono, y así fue. Convenientemente, lo abandonó tras comer unos higos envenenados. Nerón tenía 16 años, y se había convertido en emperador de Roma. Durante los primeros años del gobierno de Nerón, vi al hijo que había moldeado con todo mi esfuerzo, un digno sucesor del emperador Augusto. Fui su guía y su fuerza, y la gente de Roma veía en mí no solo a su madre, sino a la verdadera gobernante detrás del trono. Sin embargo, el poder cambia a las personas y es capaz de quebrar incluso los lazos más profundos entre una madre y su hijo. Nerón empezó a buscar independencia, primero de manera sutil, ignorando algunos de mis consejos, y luego de forma abierta, rodeándose de personas que reforzaban su deseo de liberarse de mi sombra. Séneca y Burro, sus principales consejeros, fueron quienes más influyeron en esta transición, guiándolo hacia una autonomía que ponía distancia entre nosotros. Los banquetes que antes compartíamos en la intimidad se convirtieron en reuniones de cortesanos aduladores, mientras yo iba quedando relegada a los márgenes de la corte. Muchas veces intenté razonar con él y recordarle todos los sacrificios que había hecho para que él pudiera llegar a donde estaba, pero sus respuestas eran cada vez más frías y distantes. Las diferencias llegaron a su punto crítico cuando Nerón se interesó por Claudia Acte, una liberta con quien comenzó un romance. Mi oposición no era solo personal, temía que esta mujer, sin linaje ni posición, debilitaría la imagen de Nerón como emperador. Fue entonces cuando entendí que había perdido el lugar privilegiado que una vez tuve en su vida. Lo que alguna vez fue una relación de mutua confianza y ambición compartida, se transformó en una lucha de poder silenciosa. Cada decisión que Nerón tomaba sin mí era un recordatorio de que mi influencia se desvanecía. Y cuando finalmente entendí que mi presencia ya no era un apoyo, sino un obstáculo para sus ambiciones, el miedo comenzó a arraigar en mí. En Roma los conflictos familiares podían ser más letales que cualquier enemigo externo. En un momento de desesperación, cometí un error irreparable. Amenacé a mi propio hijo con aliarme a Británico, el hijo de Mesalina, para desafiar su autoridad. Fue una jugada peligrosa, nacida del temor y la frustración. Nerón no tardó en responder con crueldad. Ese mismo año, Británico murió envenenado, y con él se extinguió la posibilidad de utilizarlo como un contrapeso al creciente poder de mi hijo. Poco tiempo después, fui desterrada a mi villa en Misenum, relegada a la sombra de la corte que alguna vez dominé. Todo comenzó con una invitación. Nerón, mi propio hijo, envió un mensajero a mi villa en Misenum, invitándome a un banquete en Baiae. Me habló de reconciliación, de recuperar el vínculo que habíamos perdido. Su tono era cálido, convincente. Pero algo en mí sabía que no era sincero. Sin embargo, acepté. Después de todo, era mi hijo, y aunque nuestra relación se había fracturado, aún albergaba la esperanza de que pudiera corregir el rumbo. Baiae, con su opulencia y su aire cargado de intrigas, me recibió con la familiaridad de tiempos más felices. En la mesa Nerón sonreía, aunque sus ojos evitaban los míos. El banquete fue espléndido, pero el ambiente era tenso. Al final, cuando llegó el momento de partir, Nerón me ofreció regresar en un barco que había mandado construir especialmente para mí. Sus palabras eran dulces, pero la sospecha no me abandonaba. Aún así subí a bordo. El mar estaba tranquilo, pero dentro de mí algo se agitaba.
No pasó mucho tiempo antes de que la trampa se revelara. Una sección del barco colapsó y de repente me encontré luchando contra las olas heladas de la bahía. Nadé con toda la fuerza que me quedaba, impulsada no solo por mi instinto de supervivencia, sino por una furia que me quemaba por dentro. Llegué a la orilla, empapada y exhausta, pero viva. Regresé a mi villa, intentando comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Mi hijo, mi propio hijo, había intentado deshacerse de mí. Sin embargo, no podía enfrentarlo de inmediato. Primero, debía reconstruir mi poder una vez más. Así que me hice la desentendida y envié a mi sirviente a Hermo para que anunciara a mi hijo que por la benevolencia de los dioses había sobrevivido al naufragio. Días después, mis espías me informaron que Nerón estaba muerto de miedo y clamaba que de un momento a otro yo iría por él, que armaría una tropa de esclavos, sublevaría al ejército o acudiría al Senado y al pueblo para cobrar mi venganza. Séneca y Burro lo convencieron de que no había tiempo que perder. Cuando los soldados irrumpieron en mi villa, yo estaba en mi alcoba. Mis esclavos y sirvientes huyeron despavoridos. Pero yo no me escondí. Los enfrenté con la dignidad de una mujer que había desafiado a emperadores y sobrevivido a las más terribles conspiraciones. Rodearon mi lecho con la intención de acabar conmigo, y aún en ese instante final, alcé la voz y les grité: «Hiéreme aquí, en el vientre donde gesté a mi hijo,